Hola, muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes. Estamos nuevamente en una emisión de su programa Esto también es Educar, un programa hecho desde el Colegio de Pedagogos, de Makers, de un montón de marcas que hoy nos hemos agrupado para compartir estos contenidos, donde, bueno, pues como ustedes saben, estaremos abordando ahora en esta segunda temporada los objetivos para el desarrollo sostenible. Una construcción de diferentes naciones para poder pues generar una serie de metas y contenidos con el compromiso de irlos cumpliendo de manera general y particular de aquí al 2030 a través de esto que conocemos como la Agenda 2030, y que en este programa hemos decidido abordarlo no solo con el fin de darlo a conocer, sino con el propósito de invitar al sector empresarial, al emprendimiento, a los diferentes niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada o no, sociedad civil en general, para que desde lo local hacia lo global sean parte del cumplimiento de esta agenda. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mi compañera Gaby Evers. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes a todas y todos. Y pues sí, es un gusto hoy estar nuevamente con ustedes y abordando, como bien decimos en esta segunda temporada, la Agenda 2030, desde la parte de que comenzamos en una pequeña recapitulación, que es la agenda, cómo impacta la agenda, quién es, de dónde nace la agenda y cuáles son cada uno de estos objetivos que vamos a ir planteando. Ahora vamos por el objetivo número 2, pero desde esta cuestión de ver desde las personas, desde la prosperidad, desde la paz, recuérdame las otras dos. Persona, prosperidad, paz. Me agarraste en curva, no recuerdo ahorita. Sí, las 4 P's de los ODS, efectivamente. Sí, y además recuerden que pues no es precisamente un cazatalentos este programa, pero sí estamos en espera de su interacción con nosotros a través del Facebook de Esto también es Educar, para que nos den a conocer esas buenas prácticas que están llevando desde lo local, vinculadas hacia uno o más de los objetivos para el desarrollo sostenible que se contemplan en la Agenda 2030. Recuerden, queremos estar aquí con alguien, con una persona, un grupo, una institución que nos dé cuenta, que nos platique, que nos comparta qué está haciendo y cómo lo está haciendo desde el sector empresarial, desde el sector organizacional, para ir abonándole al cumplimiento de esta agenda. Fíjate, Gaby, que hoy en una reunión de trabajo, una persona hablando un poco de esto de los ODS y demás, señalaba que pues sí, que ya el 2030 estaba muy cerquita, ¿no? Que pues cada rato iba a ser el 2050 o el 2090 o el 2200, pero que nunca íbamos a alcanzar todo eso, ¿no? Y es una mirada, pues, como lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, como pasiva de las cosas, ¿no? Como pasiva de cumplimiento de los objetivos. O sea, si esperamos a que los demás accionen, porque también es en la vida cotidiana, ¿no? O sea, o en otros temas como la paz. ¿Cuándo habrá paz en el mundo? Pues si cada quien no empezamos a caminar hacia allá, pues difícilmente vamos a hablar de un estado de cosas distinto, ¿no? Al cual estamos o el cual motivó esta problematización y esta generación de acciones para modificar ese estado de cosas, ¿no? Entonces, no era cuestión como de compartir o no el comentario, pero sí me hizo ruido en esos términos, ¿no? O sea, pues sí, o sea, nos podrán poner 80,000 metas, digamos, como en tiempo. A final de cuentas, pues el tiempo es un invento humano. Pero el punto es que me sonó como esto, ¿no? O sea, como, pues no lo vamos a lograr porque nadie está haciendo nada, ¿no? No, o sea, hay muchas acciones, o sea, de verdad que nosotros aquí en este programa estamos intentando como compartir de manera muy breve lo que desde la empresa se está haciendo. Hoy vamos a ver algunos ejemplos más, pero el mensaje es si actuamos desde lo global hasta lo local, sí, difícilmente, y nos podrán poner el 3,545 como meta, y pues vamos a seguir sentados esperando a que pasen las cosas, ¿no? Sin embargo, si modificamos la mirada y lo pasamos de lo local a lo global, es mucho más factible que esta apuesta al cumplimiento de los objetivos y de las metas de cada objetivo en la Agenda 2030, pues esté
cerca o totalmente apegada a lo que se planteó o a las razones o problemáticas por las cuales se planteó cada uno de estos contenidos. Sí, y desde esta mirada es que sabemos, y por eso quisimos, así como en la primera temporada, dar muestra de buenas prácticas en cuestión de educación que se salen justamente del sistema, ¿no? Que no es porque el programa o el plan o la currícula nos marca que tenemos que hacer esto, sino que paralelamente hacemos cosas desde la otra parte de la educación, ¿no? No nada más de la educación en aula. Es como queremos mostrar, y por lo que dices que queremos tener aquí a las personas que nos cuenten estas buenas prácticas. Este es uno de los objetivos que tenemos con dar a conocer esta serie de programas sobre la Agenda 2030 para que, como tú bien lo determinas, desde lo local, desde lo que yo personalmente estoy haciendo, puedo impactar, ¿no?, el cumplimiento de ello, y que sí es muy factible que podamos lograrlo si lo comunicamos, ¿no? Solamente para que no se quede en el aire, esto de las P's, es la persona, ya tienes acordeón, la prosperidad, el planeta, la paz y las alianzas. Entonces, finalmente, como tú bien dices, desde la empresa, desde mi hacer, desde donde yo colaboro, puedo o no puedo ser yo empresario, pero colaboro a lo mejor en una empresa, y esta empresa está buscando o está haciendo estas prácticas para abonar algo al planeta o abonar algo a la prosperidad. Entonces es el momento de venir y contarlo, venir y comunicarlo para que justo no pensemos de forma de no lo vamos a lograr. Salimos con los objetivos del milenio, cambiamos a la Agenda 2030 y hoy inclusive se habla de la Agenda 2050, ¿no? Pero finalmente, como tú dices, el tiempo es totalmente relativo, son las acciones las que queremos promover y las que queremos incentivar. Sí, y bueno, también un componente importante de esta emisión de esto también es educar, ahora enfocado a los ODS. Lo dijimos desde el principio, es no romantizar, ¿no? Estamos hablando de situaciones problemáticas del mundo entero, no es privativo de un lugar o de un país, o sea, son situaciones que justo por eso se hace esta agenda global, porque están en mayor o menor proporción en diferentes localidades, estados, países y zonas geográficas del mundo, pero sin hacerlo con esta mirada romántica, sin esta mirada rosa, ¿no? Sino con la información, con los datos, con los conceptos que nos permitan conocer, ¿sí?, aprender de esto, pero especialmente nuestra intención es como sacudir estas cabezas de nuestro público, sacudir su conciencia, empezar a poner en su mirada estas temáticas, y como bien dices, tal vez desde mi lugar no estoy en condiciones de crear, pero sí me puede dar como esta chispa de buscar a partir de lo que nosotros aquí, repito, brevemente compartimos y compartiremos el día de hoy, y sumarme a esas causas que ya desde la organización social o el tercer sector o el cuarto sector ahora de las empresas sociales, desde las instituciones y desde las diferentes empresas y organizaciones ya se vienen haciendo. Hoy vamos a ver una donde hay una acción voluntaria, ¿no? Y seguramente hay muchísimas acciones. Aquí en Querétaro, por ejemplo, hay bancos de alimentos, o sea, hay muchas iniciativas que muy cerca de donde tú estás seguramente podrán, abrirte la puerta para que seas parte de las acciones que están emprendiendo para, en este caso, el ODS número 2, que se llama Hambre Cero. Así es, y como tal, y como parte de esto que hemos también platicado, es implicarnos, ¿no? Es ser hacedores de esto, ¿no? Por eso lo estamos haciendo también desde la promoción de esta empresa social Makers Lab, ¿no? Es invitarte, es inspirarte a que de verdad, sin ser romántico, pero que sí te involucres en esta transformación que necesitamos como mundo, ¿no? Entonces, ser consciente, ¿no? Finalmente. Consciente, y además, Gaby, no olvidar estos dos conceptos que atraviesan todo lo que estamos viendo en esta segunda temporada, que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Porque igual, en este mundo rosa, hay muchas buenas intenciones. Ya veamos el programa pasado, de la pobreza, ¿no? Como el primer objetivo, ¿no? El combate a la pobreza. Hoy estamos hablando de otra situación compleja que es
el hambre, ¿sí? El hambre en el mundo. Entonces, no estamos como apostándole a esta cuestión de flores de un día. Claro. ¿Sí? O sea, hay cosmética y hay quirúrgica. Hay acciones de momento, pero que no son sostenibles. Hay acciones de un día, pero que no logran por sí mismas modificar un estado de cosas. Porque estábamos hablando la semana pasada de la pobreza no como un momento, sino como una condición. ¿Sí? Claro. Una condición que tiene que ver, lo vimos ahí, con la salud, con la alimentación, que tiene que ver con muchos factores del entorno familiar, local, comunitario, y que no es una cuestión de voluntad, ¿no? De échale ganitas, ¿no? O sea, es una condición que las personas que viven en esa condición presentan una serie de adversidades en la persona, en el entorno, en la vivienda, en la historia, en lo cultural, que no les permiten acceder a estadios, a condiciones donde puedan mantener una condición de vida estable, digna, ¿sí? Y que le permita satisfacer de manera total sus necesidades. Hoy estamos hablando del hambre, y no del hambre como ahorita, ¿no? Y que suena chiste malo, como que llegué aquí sin comer. O sea, no estamos hablando de esa hambre, no estamos hablando de la indigencia, ¿sí? Estamos hablando del hambre como este fenómeno donde las personas viven esta condición de no poder disponer de la alimentación suficiente, pero no solo suficiente, Gaby, sino también la alimentación adecuada, ¿sí? Y una alimentación segura, porque no es de un día, o sea, comemos todos los días y no se trata, en esta mirada sustentable y sostenible, no se trata de estar dando de comer todos los días, ¿no? O sea, si alguien está pensando como en ese estilo, pues ¿cómo? ¿Sí? La vez pasada hablamos, ¿cómo muevo a las personas para modificar su estado de cosas, ¿no? Hacia allá tienen que ir estas acciones. En este caso, hablando del hambre, ¿cómo movilizo también a las personas y a los recursos disponibles del entorno para poder apostarle a esta modificación de condiciones que permita apostarle a una alimentación suficiente, adecuada y segura? Sí, y sobre esto que estás comentando, solamente quisiera compartirles como algunos datos. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8.9% de la población mundial está padeciendo hambre, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en 5 años. No es un tema menor, es un tema que nos debe de ocupar y es un tema que viene aparejado justo con el objetivo 1, que era el fin de la pobreza, ¿no? Para que podamos alcanzar este objetivo de hambre cero, pues tenemos que generar pues que el número de personas que están afectadas por el hambre pues tendrán que ser superadas en cerca de 840 millones de personas para el 2030. Entonces, sí son tareas complejas, pero son gotitas permanentes que tenemos que hacer mediante acciones que no sean ocurrencia, ¿no? Como tú bien dices, no es nada más darle de comer a la persona, sino es sacarla de ese estado en el que está para ponerla en un estado diferente. Sí, o sea, incluso a qué acciones educativas, esto también es educar, ¿a qué acciones educativas recurro, ¿sí? O incorporo en mi práctica para poder hacer este proceso de transferencia, ¿no? Que no dependa de un asunto vertical, ¿no? De un ente que provee y otro ente que recibe, y así nos mantenemos a lo largo del tiempo, porque pues por ahí no va la cosa, ¿no? Y que incluso lo comentábamos, Gaby, más adelante lo quisiera compartir con todos ustedes como estas reflexiones, desde las instituciones mismas, ¿no? O sea, en vez de ir para arriba, en cuanto a padrones, tenemos que ir para abajo. O sea, no es, ahora atendemos a más millones de niños en condición de desnutrición o de hambre. Pues algo está haciendo mal. Algo se está haciendo mal, porque tendría que ser una especie en extinción, decía alguna jefa hace muchos años, ¿no? Que estas instituciones de asistencia social tendrían que ser animales en especie de extinción. ¿Por qué? Porque la apuesta es a que las causas que originan o que motivan su razón de ser
vayan paulatinamente desapareciendo, por lo menos aminorando, y esto implica pues que menos personas requieran de estos servicios. Y es un reto para estas nuevas generaciones también que están siendo formadas hoy en, pues no sé, voy a hablar sobre un ingeniero agrónomo, sobre un nutriólogo, son retos que hoy ellos tienen que vivir y que finalmente esta agenda debe de inspirarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? Yo he hablado mucho sobre el emprendimiento social y sobre esta cuestión de detectar algún problema para dar una solución, y hoy justo tenemos que ser diferentes en estas soluciones, porque si bien es cierto, todas las soluciones que hemos venido dando generación tras generación, en lugar de disminuir, se va aumentando, aunado al cambio climático que presentamos, aunado a las condiciones que hoy vive la cuestión de la tierra, del agro, de esto, ¿no? Entonces podemos comenzar también por pensar diferente, ¿no? Por no venir en esta sinergia de seguir dando las mismas soluciones. Hay grandes emprendimientos en donde si en un lugar de la sequía por esta cuestión del cambio climático, pues se han generado inclusive algunos instrumentos que hacen que llueva, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, pues es posible. O alimentos que nos ayuden a elevar el valor nutrimental, ¿no? Y tenemos una buena experiencia conocida sobre esta parte de la lombriz, ¿no? O de los insectos. Pero de repente es ¿cómo voy a comer un insecto, no? ¿Sabes? Es también desprendernos de estas prácticas que no nos han funcionado. Claro, y lo dijimos también la vez pasada, los ODS no son figuras aisladas, ¿no? O sea, son parte de un todo, es un sistema, los ODS, al final de cuentas, donde hay interacción y hay, siempre uso esta palabra y siempre se me olvida, intersección entre diferentes objetivos, porque ahorita, bueno, estás hablando, por ejemplo, del cuidado del agua y de la agricultura. Entonces, los ODS debemos de mirarlo de esta manera, ¿no? No como puntos separados en el universo, sino como parte de todo un sistema que en la medida en que vayamos atendiéndolos, y van a ir permitiendo que alcancemos pues estos propósitos de la Agenda 2030. Para homologar un poquito de lo que estamos hablando el día de hoy, de este ODS 2, Hambre Cero, vamos a compartirles un breve video acerca de lo que implica y de lo que trata este ODS para la Agenda 2030. Si nos apoyan en cabina, por favor. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Hoy en día, alrededor de 800 millones de personas pasan hambre. 1 de cada 9 personas no está suficientemente alimentada y cada año mueren más de 3 millones de niños y niñas a causa de la malnutrición. ¿Puede permitirse esto en un planeta en el que es posible producir lo suficiente como para alimentar a toda su población? El desperdicio de alimentos, las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua y el medio ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan hambre y pobreza, haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar sus medios de vida. Para acabar con el hambre, la Agenda 2030 pone el foco en los grupos más vulnerables, como son la infancia, las mujeres y las personas mayores. Propone un modelo de producción alimentaria sostenible y prácticas agrícolas resilientes que mantengan la diversidad genética de plantas y animales. La Agenda 2030 subraya el papel fundamental de las personas productoras a pequeña escala, la importancia de la cooperación internacional, de la infraestructura rural, la investigación agrícola e incide en la importancia de controlar los mercados agropecuarios mundiales. Solo en un planeta que no pase hambre será posible alcanzar el desarrollo sostenible del mismo. Así que, ¿nos ponemos a ello? Bien, pues de manera breve este video nos ilustra, nos da como una introducción, Gaby, pues a esta problemática mundial
Insisto, no es de una zona, no es... Es más, ahorita Gaby trae una información interesante. A veces pensamos como que son algunas áreas, ¿no?, del mundo, del planeta, las que seguramente ahí es donde está depositado de manera mayoritaria el fenómeno del hambre, ¿no? Y no. Si nos puedes compartir, Gaby. Sí, claro. Bueno, una de cada 9 personas en el mundo está subalimentada actualmente. Es decir, estamos alrededor de 815 millones de personas en el mundo. La mayoría de estas personas pues están en países en desarrollo. Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre. 2/3 del total. El porcentaje en Asia del Sur pues ha venido disminuyendo, pero Asia Occidental el hambre se ha incrementado ligeramente. Claro, y es que otra vez enfaticemos esta parte. Cuando hablamos de hambre desde la perspectiva de los ODS, no estamos hablando solamente de la ausencia de alimentos en el día a día, sino que estos son insuficientes, 1. 2, son inadecuados, o sea, puedo comer pero no nutrirme. Y 3, no hay seguridad, puedo comer un día sí y al otro quién sabe. ¿Sí? Entonces no es esta privación absoluta de alimento a la cual se está refiriendo este concepto de hambre, sino toda esta expresión, todas estas circunstancias que derivan incluso en otros estados que son como lo que nos señala este fenómeno del hambre, como lo es la desnutrición. Así es, y con esto, pues al poner fin al hambre, pues logramos la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, que este es uno de los puntos también que, como tú bien dices, no es nada más esta cuestión o que esté aislado este objetivo de muchos otros, ¿no? Y aquí influye también la cuestión de el cambio climático que hemos tenido, la cuestión de esta parte de cómo se ha distribuido también la riqueza y cómo ha impactado esta parte de el tratamiento que le damos hoy a los alimentos, ¿no? Hemos tenido prácticas diferentes que nos llevan a que pues perdamos, ¿no?, a este proceso de transformación o en esta cadena que llevan los alimentos a que vayan perdiendo su valor nutrimental, ¿no? Y con ello llegue a algo que no nos alimenta como tal, ¿no? Claro, sí, y otra cosa, otra vez desde esa perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad. Tal vez por ahí alguien dice, bueno, pues si hay un lugar donde hay mucha, ¿cómo se llama?, hambre y desnutrición, pues vamos a crear hortalizas y vamos a crear... Y en una generación nos acabamos la cantidad de agua que está en esa zona, ¿no? O decimos, vamos a usar especies endémicas, pum, y arrasamos con los tantarrias o con los insectos que están ahí, que sí son nutrientes y todo, pero que al no mirarlo de manera sustentable y sostenible, esta buena intención puede llevarnos a otra problemática más compleja, que es pues, seguir perpetuando el fenómeno del hambre, pero además haber acabado con los recursos que hubieran permitido apostarle a un proyecto pues, con otras características para garantizar para asegurar, por eso está este nombre de seguridad alimentaria, asegurar la alimentación de las siguientes generaciones, no solamente la que hoy presenta esta problemática, ¿no? Y con ello ver pues el impacto, ¿no? El impacto que también tiene el hambre y la malnutrición, porque al final hace que las personas puedan ser menos productivas, que la parte de que puedan sufrir mayor enfermedad, ¿no? Y con ello, pues todo el recurso y o sea, es todo un andamiaje que se tiene que tirar, o todo un proceso que tiene que tirar de una mala situación, ¿no? Que genera al final que los recursos pues no puedan ser canalizados de manera eficiente, ¿no? Entonces, pues con esta situación las personas, pues si están enfermas, si tienen poco desarrollo, las hace poco productivas, pues sus ingresos se ven mermados, no pueden mejorar sus medios de vida y entonces pues los lleva a quedarse estancados, ¿no?
Así es, y bueno, pues como lo platicamos también en el programa pasado, Gaby, cada objetivo para el desarrollo sostenible está conformado, su estructura es una serie de metas y de indicadores que señalen cada uno de los estados parte, cómo va avanzando, cómo va reportando a partir de estos indicadores, pues cuál es ese estado de cosas que va privando pues año con año o de manera trienal, cómo va modificándose ese estado de cosas, ¿no? Si nos permiten, también queremos pedirle el apoyo a la cabina para compartirles a ustedes estas, elegantemente se dice, slides. Estas diapositivas, estas imágenes que hemos preparado para ustedes, donde abordaremos, pues, esta cuestión de cuál es esta estructura de cada uno de los ODS, ¿no? Entonces, en el caso de Hambre Cero, Gaby, por ejemplo, una meta específica para este objetivo es que de aquí al 2030 poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular las pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menos de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Otra vez, estamos hablando de cantidad, de calidad y de seguridad. Un indicador para esta meta es proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa, desglosada por sexo y edad. Es decir, cada país tiene que reportar cómo va avanzando o en su defecto retrocediendo en esta estadística, en este porcentaje de población. Y otro segundo indicador es la proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa por desglose geográfico, es decir, de cada estado, en el caso de México, de cada estado, cómo se va presentando este fenómeno del combate al hambre y a la desnutrición. En el caso de México, Gaby, hemos buscado información y tenemos datos también muy llamativos, ¿no?, al respecto. Sí, por ejemplo, el estado que presenta una población o la población, pues el porcentaje más alto de población en esta cuestión de hambre es Tabasco, ¿no? Tabasco lleva a la mano en esta cuestión de la población con inseguridad alimentaria, ¿no? Por ponerlo en el término, ¿no? Es decir, que tiene una inseguridad alimentaria severa. Entonces, después sigue Guerrero, Oaxaca, Campeche. Y si vemos, bueno, Veracruz, Morelos, Sinaloa. ¿Sí? Y voy a hacer aquí una parte en donde, por ejemplo, Tabasco es un estado, pues, con un buen clima. O sea, voy a hablar sobre la cuestión tanto a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En donde podríamos decir, y muchas veces a lo mejor hemos escuchado esto que dice, no, bueno, es que allá la gente levanta la mano y encuentra una fruta o esto, y vemos que no. ¿Y por qué no? Pues por este impacto climático que también hemos provocado. Así es. Nosotros, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Campeche, ¿sí? Hemos estado también escuchando sobre, en los últimos años, sobre cómo se han venido desbordando los ríos, cómo vienen estas lluvias, y esto no es más que una consecuencia, como tú bien dices, de una serie de acontecimientos que nos lleva a que no estamos cuidando nuestro planeta, se viene reflejado aquí, y con ello, pues, estas condiciones que tú decías la edición pasada sobre la parte de, pues, los desastres naturales nos llevan a que las personas, pues, difícilmente puedan salir de este estadio. Sí, eso, Gaby, y otros factores tal como el sistema de producción que puede privar en estos lugares. Estados, sitios, zonas geográficas del país que sí, como tú señalas, probablemente en algunos momentos disponen de una gran cantidad de recursos naturales que, pues, desde una mirada así como muy lejana, dices, bueno, ¿por qué no se aprovechan? Pues sí se aprovechan, pero tal vez ese sistema de producción no motiva que es la población que habita estas zonas haga usufructo de esos productos.
se emplea de manera permanente o temporal, sí, en estos complejos, en estas industrias, en estas empresas que pues le apuestan a ello, ¿no? A cosechar, a producir, a vender o a generar algún producto a partir de esos recursos naturales con procesos industrializados. Pero el cambio por el trabajo, pues es un sueldo, ¿no? Y históricamente los sueldos en diferentes zonas del país pues van modificándose y a veces no corresponden como a la distribución o generación de riqueza que se logra a partir de esas empresas, ¿no? Escasamente habrá cooperativas, escasamente habrá emprendimiento social en estas zonas, como para decir que la misma población es una beneficiaria inmediata, directa, ¿sí?, del producto de su trabajo. Ahorita me acordé de un concepto muy viejito que es esto, ¿no? La alienación del producto del trabajo, ¿no? Si yo dedico mi jornada, dedico mi trabajo, dedico mi esfuerzo físico a generar un producto, pero ese producto me es ajeno. Claro. Ese producto entra en una cadena de la cual yo no participo y mucho menos me siento, ¿no? Mucho menos soy beneficiado, ¿no? Entonces, ahí está también, y lo hablaremos en su momento cuando hablemos del ODS vinculado al trabajo digno, cómo esta inequidad en la participación de la parte productiva en la generación de riqueza, pues también le abona a la pobreza, le abona a la desnutrición y a todos estos fenómenos y problemáticas que motivan la Agenda 2030. Y en el caso específico, porque podemos hablarlo de lo que se puede denominar como lo rural y lo urbano, ¿no? Creo que una de las principales cuestiones que nos han llevado también a esta cuestión del hambre son estas malas prácticas de recolección y de desperdicio justo de los alimentos que con esto se contribuye a su escasez, ¿no? No nada más es esta cuestión de la destrucción del medio ambiente, que sí es indispensable para poder cultivar, pero estas grandes cadenas, esta industrialización que dices, referente a también a otro ODS que vamos a estar viendo, que es el consumo responsable dentro de las ciudades sostenibles, nos lleva a esto, ¿no? Este desperdicio de alimentos que, como dice, bueno, pues es que las grandes cadenas, empezando como decíamos, ¿no? Desde nosotros, desde nuestra casa, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros también manejando nuestros alimentos? ¿Qué tanto desperdicio de alimento tenemos en nuestra propia casa? Y con esto comenzar, como tú bien dices, ¿no? De lo particular a lo general. Uh-huh. Sí, por ahí leí en algún documento esto, o sea, la producción de alimentos. Es que el problema del hambre no es que no se produzcan alimentos suficientes. El problema es la distribución y los hábitos de consumo que tenemos de todo lo que se genera en el planeta para alimentar a la población. O sea, alimento hay suficiente, bastaría para la población mundial y o sea, lo que se produce hoy bastaría para un año, algo por ahí, algo iba a la estadística. La próxima vez se las voy a compartir, o más bien en el Facebook les vamos a pasar esa nota para que la tengamos ahí ya de manera permanente, ¿no? Pero sí, justo el problema es eso, los hábitos de consumo, la distribución de estos productos y pues esto, ¿no? El sistema productivo, el sistema industrial, la participación o no de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de la generación, distribución y consumo de estos productos alimentarios. Y la parte en donde nosotros no estamos, pues, siendo quizá alguna pieza clave en razón de esta construcción de un futuro mejor para los demás, ¿no? Porque nosotros, desde el poder que tenemos de ser consumidores, podemos de una u otra forma, como yo siempre lo digo, ¿no?, pasar de consumidores a prosumidores, ¿no? De esta cuestión en donde ya podamos también exigir, así como se ha hecho esto de que se recicle el PET, de que se utilice menos plástico, de que no llevemos bolsas, de que todo este punto, creo que aquí podemos hablar sobre esta parte de generar una cuestión local, ¿no? En la parte del consumo, en el mercado local, en esta cuestión más de una cadena de valor con mayor impacto, ¿no? Así es. Sí, bueno, me gustaría también compartirles la segunda meta de este objetivo 2, hambre cero. Y se refiere justo a esto, ¿no? Al acceso a una alimentación nutritiva y de calidad,
cuyo indicador es porcentaje de la población menor de 5 años que presenta algún tipo de desnutrición crónica, ¿no? Y justo va a este grupo de edad porque son esos años del desarrollo infantil los que están súper determinados a nivel físico, a nivel neurológico, por la calidad de la alimentación que se recibe, ¿no? No solo la que se ingesta de manera ya autónoma, sino tiene que ver con el estado nutricional de la misma madre, ¿no? Durante el embarazo y los primeros meses del desarrollo, ¿no? Entonces, esta meta es súper importante. Creo que tenemos por ahí algunos datos también, Gaby, en nuestro país, en qué condición nos estamos. Y mientras también hablarles de la tercera meta de este objetivo, que se refiere al porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. Y aquí es bien interesante, Gaby, porque el Coneval, en este caso, este indicador que maneja, tiene una variación bien importante, ¿no? Dice, este indicador se refiere al porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. Es la población que tiene carencia por acceso a la alimentación, tal y como la define el Coneval. El indicador de carencia por acceso a la alimentación se construye a partir de la escala mexicana de seguridad alimentaria bajo los siguientes criterios. 1. En los hogares donde solo residen adultos, se valora si en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, algún integrante del hogar, o sea, ni siquiera tienen que ser todos, algún integrante del hogar, tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. B. Dejó de desayunar, comer o cenar. C. Comió menos de lo que piensa que debía comer. D. Se quedó sin comida. E. Sintió hambre pero no comió. F. Comió una vez al día o dejó de comer todo un día. Insisto, el hambre no es solo no comer. Hay este principio de la importancia de tener 3 alimentos al día en el desarrollo de las personas, el desarrollo físico y neurológico de las personas, pero también todas estas variables que hay en la dinámica cotidiana de las personas y de las familias, ¿no? Donde a lo mejor sí desayuné, o sí cené, o sí comí, pero no satisface completamente las necesidades y su contenido también es poco nutritivo. O sea, cada familia en cada región del país presenta una dinámica distinta y esto es lo que permite alimentar este indicador y luego entonces ir reportando los avances o retrocesos que tenemos en estas metas particulares de los ODS, ¿no? Por lo tanto, las acciones gubernamentales, las acciones e iniciativas desde la empresa para atender estos ODS, insisto, no deben de pensar en el hambre solamente como esta cuestión de tengo algo que comer. No es algo tan simple. Tenemos que pensar en nutrición, tenemos que pensar en la cantidad. O sea, repito las 3 palabras que dije hace rato, ¿no? O sea, suficiente, satisfactorio y permanente, ¿no? Con seguridad también. Para poder entonces sí apostarle a una modificación del estado de cosas. Sí, y como lo hemos estado repitiendo, pues nosotros desde nuestra vida cotidiana podemos hacer estos cambios, ¿no? Podemos desde el hogar, en el trabajo, en la comunidad, podemos apoyar a los agricultores, a los mercados locales y tomar, como bien dices, decisiones sostenibles para la alimentación, apoyándonos de la buena nutrición, ¿no? Porque no solo es comer por comer. Podemos estar pues buscando que no se desperdicie el alimento. Y la otra cuestión es, pues México tiene un primer lugar, un mal primer lugar, por ejemplo, en diabetes, ¿no? Y al final es lo que hemos venido hablando, ¿no? Una cuestión de mala alimentación nos lleva también a tener que generar estos recursos hacia la parte de pues personas enfermas, ¿no? Personas malnutridas, personas que al final dentro de toda esta cadena y este sistema pues sale muchas veces hasta más caro, ¿no? Claro, y Gaby, el costo en el sistema de salud para atender estas problemáticas pues es costosísimo, ¿sí? Son elevadísimos los costos que se deben de desplegar para poder atender estas problemáticas que derivan de muchos factores, pero uno de ellos pues es esto, ¿no? La cuestión del hambre y la desnutrición. O sea, esas son parte de las consecuencias de una escasa, nula o mala alimentación, ¿sí? Adultos que por estas condiciones que se van generando
pues no les permite ya participar en muchos casos en la vida productiva, que se tiene que erogar un gasto público para atender su situación de salud, pero que si no modificamos, pues va para arriba y no para abajo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de tener iniciativas, de tener acciones, de tener esto que estamos buscando y que les estamos invitando a que nos compartan estas buenas prácticas que atienden los objetivos para el desarrollo sostenible. Si te parece, Gaby, vamos a compartir con ustedes 2 ejemplos a través de unos videos desde el sector empresarial de cómo se tienen iniciativas que le apuestan al cumplimiento del objetivo 2, hambre cero. Vamos. Para mí, pues es un gran apoyo. No hay con qué sustentar pues sí, los gastos de la familia. Con este apoyo que nos ha dado pues ERDES, pues para poder salir adelante, a tener un modo de traer el pan de cada día a nuestros hogares. Es mi tercera ocasión que vengo a estas actividades. Es algo realmente muy agradable. Salimos de la rutina en el trabajo, apoyamos a la comunidad también nosotros y bueno, es una actividad que la van a disfrutar mucho, la va a disfrutar mucho su familia. Vine con mi familia a apoyar a la comunidad Mazahua en distintas actividades. Los invito a contribuir, tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos la bendición de poder ayudar. Estoy viniendo aquí a la labor social con ProMazahua desde el 2013. Los invito a la comunidad de ERDES a que se sumen a esta actividad y son experiencias muy bonitas porque ayuda uno a las comunidades que también nos ayudan a nosotros con esos alimentos que nos dan. Quiero agradecerles al Grupo ERDES, también decirles que lo sigan promoviendo nuestros productos, ya que es una buena ventaja. Que sigan consumiendo nuestros productos para que nos sigan beneficiando para la zona Mazahua y a todas las familias que estamos necesitadas. Él es Paco. Tiene 5 años y un futuro lleno de posibilidades. Va a ir a la primaria, va a jugar fútbol y va a ser el primero en llegar al planeta Morphus en la galaxia de Dogo. Y ellos son sus amigos y su fiel tripulación. Lamentablemente Lili no va a poder ir, porque va a estar más preocupada por saber cuándo será su siguiente comida. Así como Lili, 1 de cada 5 niños en México sufre de desnutrición, y debido a esto, más de 8,000 de ellos morirán cada año. Esto convierte a la desnutrición infantil en la mayor fuente de enfermedades y muertes prematuras en países como el nuestro. Gracias a la desnutrición, Lili y los demás niños no tendrán la posibilidad de crecer. Su sistema inmunológico no funcionará. Su cerebro no se desarrollará correctamente y no tendrán la capacidad de querer. Pero el problema de la desnutrición no está en la falta de comida, sino en la falta de acceso a comida con una calidad, cantidad y variedad adecuadas, en un ambiente sano y con la frecuencia correcta. Así nace Va por mi cuenta, un movimiento en el que gracias a tu participación podemos ayudar a nutrir a quienes más lo necesitan. Trabajamos con la filosofía de que si todos le invitáramos la comida a un niño que la necesita, terminaríamos con el problema de la desnutrición infantil en México. Somos gente cuidando a la gente. Y para eso creamos nuestro comedor. El lugar donde niños como Lili recibirán la alimentación y el cuidado adecuados para asegurar que puedan ir a conocer Morphus con sus amigos. Si quieres ayudar a la nutrición de 1.200.000 niños, solo comparte, tuitea o dale like a este video. Y si quieres saber más de Va por mi cuenta, entra a movimientovapormicuenta.org. Va por mi cuenta. Bien, pues dos claritos y muy contundentes ejemplos, Gaby, de cómo desde el sector empresarial, un corporativo grande, multinacional, como es ERDES en este caso, y otro sector que ya no a través de sus empleados también, ¿no? Como lo vimos en el primer ejemplo, sino claro, con este apoyo, este financiamiento, esta generación de infraestructura, combaten el hambre, trabajan el ODS 0,
de manera responsable, con sostenibilidad y con todos estos principios que le permiten a una modificación del estado de cosas. Sí, y que también crean comunidad, ¿no? Que también están fomentando esta parte desde la forma en cómo se está cultivando y esto genera como esta cohesión, ¿no? También hacia generar comunidad. Y el mensaje a lo que yo decía antes, ¿no? Tenemos que nosotros también como consumidores un poco pedir estas buenas prácticas, ¿no? Que se pueden hacer, y como decía, pensemos diferente, ¿no? Hemos venido haciendo las cosas de alguna forma. Hoy tenemos que comenzar, y ya no es hoy, ¿no? Hemos ya comenzado desde hace algunos años. Algunas empresas, algunas personas han comenzado ya de tiempo atrás en esta conciencia de hacer las cosas diferentes, y con ello pues lograr impactar los objetivos. Así es. Entonces, nuevamente, no es una cuestión de cosas que sean buenas o malas, ¿no? Sí se trata de movilizar conciencias. El propósito de este programa es esto: presentar los ODS, compartir experiencias que se tienen desde diferentes sectores para poder abonar a estos, otra vez, desde lo local hacia lo global, e invitarles a que reflexionen cómo pueden ser parte de estas prácticas, sumándose a estas iniciativas, pero compartiéndoles con ustedes esta lupa, ¿no? De que sean buenas prácticas, que sean prácticas en las que están atravesados estos principios, estos conceptos, para que no nos sumemos a causas que son flor de un día, ¿sí? En algunos casos, me consta, y tristemente he sido, pues no parte, pero sí testigo de muchas prácticas de ese sentido, como hasta de conmiseración, como de, híjole, es un término terrible, pero como lastimeras, ¿sí? Donde pues sí, yo doy, sí, pero si carece de estos elementos básicos, Gaby, pues esa es una práctica perpetua vertical que no genera un cambio en las personas, ¿no? Y lo digo porque a nivel nacional incluso hay programas institucionales dedicados, diseñados para combatir el hambre y la desnutrición, pero que otra vez la pregunta que nos hacemos es: ¿y hasta cuándo? Hasta que ya cumplió 6 años y ya no es beneficiario. Claro. O sea, está diseñado para niños de hasta 5 años. Y ya porque cumplió 6 ya, bye, gracias. Que tristemente a veces esa es la práctica. O mujeres, adultos mayores, hombres que se presentan en un estado de hambre y desnutrición. O sea, ¿hasta cuándo? Y hasta cuándo no me refiero al establecer un plazo límite o una edad límite, sino ¿hasta cuándo tiene que ser la respuesta? O la respuesta tiene que generar, a partir del cómo establezco un procedimiento que me permita modificar los factores que originan ese estado de desnutrición, esa carencia alimentaria o esa imposibilidad de tener seguridad alimentaria. Nosotros como makers en algún momento diseñamos y pensamos como en estas propuestas, ¿no? Para instituciones dedicadas a esto, donde pues sí, se invierte una gran cantidad de recurso público en los insumos para toda esta infraestructura que se crea destinada a combatir el hambre y la desnutrición, pero no se hace participar a la población, Gaby. La población sigue siendo pasiva. La población, si no se le acompaña como de estos procesos educativos de capacitación, de que puedan ser autogestivos en la generación de sus alimentos, con sus propios recursos, en respeto al entorno en el cual se encuentra cada una de estas comunidades y lugares, como incluso podrían ser ellos mismos los proveedores de los insumos que se utilizan en estos servicios que se les brindan a sus propios hijos o adultos mayores para atender su hambre y su desnutrición. O sea, entramos en este círculo, en este proceso circular, donde cada quien se va siendo responsable de su problemática y de su resolución. Porque si lo seguimos dejando en esta cuestión del recurso público inyectado para esta problemática, otra vez seguiremos con padrones cada vez más grandes, cada vez más hinchados, y no en procesos de autogestión, de cooperativismo sostenibles, donde las personas se hagan corresponsables de esta modificación de sus condiciones de vida. Y esta creo que es la palabra clave, ¿no?
tenemos que ser todos corresponsables de lo que al final del día tenemos que transformar. Y muchas veces nos vamos hacia el discurso de por los niños, por las generaciones que vienen tras de nosotros, pues no, es desde ahora, por nosotros mismos, por esta conciencia hacia la parte de el planeta, hacia la parte de la persona, hasta nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, generar esta conciencia de manera, como tú bien dices, no vertical, no de que se me ocurre que, pues al fin, como están ahí todas las metas, entonces todos tenemos hambre, todos somos pobres, todos, ¿sabes? Desde estas generalidades. Creo que una de las cosas que más hemos promovido, sí desde Makers, sí desde el colegio, es que las cosas pasen por un estado de análisis, ¿no? Y que no sea justo, como tú dices, que llegue alguien y imponga una cuestión, ¿no? Sino que seamos como que con esto nos vayamos a sentir súper innovadores y súper creativos. Sí, realmente necesitamos generar esta conciencia para generar lo que tan llamadamente se dice los agentes de cambio, ¿no? Pero ¿por qué agente de cambio? Porque sí, en mi vida diaria, en mi cotidiano, en mi persona, estoy justo contribuyendo todos los días conscientemente a cada uno de estos objetivos, y con ello promuevo que las personas que están alrededor mío también lo hagan, ¿no? Como para darle esta sostenibilidad tal cual tú lo mencionas. Es correcto. Y el día de hoy entonces hacemos esta doble invitación a quienes nos escuchen por las diferentes plataformas y medios a los que puedan acceder para que escuchen este contenido. Hacemos esta doble invitación, justo a que nos acompañen aquí para hablar de estas buenas prácticas relacionadas con los ODS, pero también a ti que estás escuchando este programa y que ahora ojalá te replantees y repienses esta cuestión de cómo contribuyo a combatir el hambre y la desnutrición. Les invitamos también a quienes tengan estas iniciativas ya en desarrollo, bancos de alimentos, algún proyecto de apoyo a población vulnerable donde se incluya un componente alimentario, que en nuestro Facebook, por favor, nos hagan saber de estas iniciativas, de estas acciones, para poder hacer este match, Gaby, entre estas iniciativas y el público que de alguna manera, a partir de la revisión de este contenido, tenga el impulso, tenga la chispa y ahorita se inicia en esta vena de decir que quiero hacer algo, ¿no? O sea, tal vez no me da ahorita para hacer un emprendimiento social, tal vez yo estoy como en otras cosas, pero de alguna manera me interesa contribuir en algo sostenible, no en acciones de un día. Entonces, invitamos también a quienes ya tienen iniciativas de esta naturaleza, que lo publiquen en nuestro Facebook para poder dar a conocer estas acciones y que estas personas que están esperando dónde poder accionar, dónde poder sumar, pues puedan conocer estas iniciativas y que podamos vincularlos para poder enriquecer la práctica que están llevando a cabo. Y con ello, como bien dices, ¿no? Comunicar, yo lo decía desde el principio, tenemos que estar comunicando estas buenas prácticas. Entonces no hay una más buena que otra o más mala que otra, ¿no? Partamos desde las cosas son, y entonces en razón de cómo yo las estoy viviendo y yo las estoy viendo, comparto esta iniciativa que estoy realizando o esta idea que estoy teniendo, porque nosotros somos nuestros propios matas ideas, ¿no? Ay, no, ¿quién se le va a ocurrir esto? No, ¿por qué? ¿No? Entonces, si finalmente lo que buscamos es generar pues condiciones diferentes para lograr los objetivos, pues compartir, conversar sobre los temas. De verdad, yo los invito igual a que compartan en el Facebook de Esto También es Educar. Anímense, queremos tenerlos aquí compartiéndonos su buena práctica, que al final no necesita estar desde una iniciativa como la que vimos de Herdes, ¿no? Finalmente, esto es una buena práctica, pero creo que desde lo local también y lo individual podemos generar muchas más. Así es, y sobre todo, Gaby, desde la empatía, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Ocurrencias, pues podemos tener 10,000, y a veces sí somos nuestros primeros boicoteadores.
Pero para un componente importante para saber si esta idea tiene futuro, pues también es tomarle el pulso al grupo, a las personas hacia las cuales estoy pensando esa solución. Muchas veces me tocó en diferentes funciones que sin preguntar, con una buena intención, las personas llegan a decir, quiero ser un parte de esta causa, ¿no? Y ¡pum! Y te llevan ropa, juguetes, dulces. Y tú así como, híjole, gracias, pero la necesidad de este lugar es calzado, la necesidad es medicamento, la necesidad es material escolar, ¿no? Entonces, la intención nuestra es esto, presentarles todos estos conceptos, componentes, elementos ideales de una buena práctica para que ustedes se los lleven, los analicen y antes de tomar una iniciativa, ¿sí?, cruzarla con las personas hacia las cuales quiero dirigirlo y encontrar una solución conjunta, ¿sí? No perder la iniciativa, pero sí que esa voluntad que tengo de hacer y de sumar tenga la mejor puntería posible, ¿no? Que realmente atienda una problemática real y no supuesta desde mi lugar como persona que se interesa en colaborar o sumar o ayudar a una causa. Totalmente. Y bueno, ya solo para cerrar, en la siguiente emisión, quizá podemos empezar a compartir desde lo que es una buena práctica también, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de que nos compartan sus buenas prácticas, de que se acerquen, de que los queremos acá, pero bueno, me parece que en el inicio de nuestra siguiente emisión, pues hablemos un poquito sobre qué es una buena práctica para que más se animen y que de verdad se quiten a veces estas ideas que nos dicen, ay no, porque la mía está muy inicial, ¿no? La mía es muy verde. Esas son las que necesitamos, las que ya, como dice Alejandro, de una u otra manera a lo mejor ya piloteamos en un pequeño espacio con algunas personas y estamos probando cómo va funcionando, ¿no? Así es. Entonces... sí, incluso en el mismo Facebook, Gaby, a lo largo de esta quincena podemos ir como compartiendo documentos, información para ir introduciendo y con gusto lo abordamos también al principio del siguiente programa. Súper. Perfecto, pues vamos a terminar el día de hoy con este programa de Esto También es Educar. Muchísimas gracias a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, a Radio Empresarial Querétaro por este espacio que nos brindan quincenalmente para compartir todo este contenido. Lo dijimos el primer día, iniciar del codo a codo con ustedes toda esta travesía a través de los ODS para conocerlos, para aprender, para accionar. Y pues nos encontramos en 15 días para hablar del objetivo del desarrollo sostenible número 3. Nos encontramos hasta la siguiente, dentro de 15 días. Y bueno, pues compartan el contenido, por favor. Y déjenos sus comentarios, no importa que si no nos vieron en vivo, pueden dejarnos sus comentarios, que nosotros siempre estamos revisando si hay comentarios. Así es, Facebook, Esto También es Educar. Nos encontramos en la próxima emisión. Que estén muy bien y hasta pronto. Hasta luego.